Bienvenido al podcast del Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Cojutepeque. A continuación, escucharemos la predicación, Principios de Generosidad, en la voz del pastor Michael Velázquez, basada en 2 de Corintios capítulo 9 del 6 al 10. Gracias por escucharnos. Comenzamos. Desde ya, Señor, ponemos en tus manos toda la enseñanza, toda la instrucción que tú nos vas a dar a través de estos textos maravillosos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a hablar de dar y recibir. Dar y recibir es la fórmula bíblica que se ocupa para poder comprender una realidad espiritual, que es el poder que tiene ser generosos, el poder que tiene ser gente dadivosa y comprender el peso de los bienes espirituales. Este texto de Filipenses 4 nos habla, de 10 en adelante, nos habla de el encarcelamiento del apóstol Pablo. Pablo estaba preso y los investigadores establecen periodos, probablemente fue al principio o al final de su ministerio. Si fue al final, pues todos resumen en el hecho de que va a terminar muerto, va a terminar muriendo. Si él, este encarcelamiento lo tuvo previo, pues va a ser liberado. Lo interesante es que en su encarcelamiento él recibe la generosa ayuda de una iglesia, la iglesia de Filipo. La iglesia de los filipenses fue constituida prácticamente y su desarrollo se ve en el libro de Hechos. Lo interesante es que esta iglesia acompañó al apóstol hasta los últimos momentos de su ministerio. ¿Qué es lo que quiere presentar Pablo en este texto? Un agradecimiento por la generosidad de los filipenses. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían ya una relación, y esa relación tenía que ver en tres cosas. Primero, una relación de carácter espiritual, y esto nos enseña ya una puerta de entrada al concepto de dar y recibir. Dar y recibir implica mover el mundo espiritual. ¿Por qué razón? Porque a través de lo generoso o dadivoso que yo puedo ser, puedo estar recibiendo una bendición importante de parte de Dios. ¿En qué manera? Pablo describe que ellos ya tenían una relación antigua, anterior. Y quiero describir esta relación estableciendo el versículo 14 y 15. Pablo habla que desde el principio de su ministerio, los de Filipo comenzaron a ayudarle, comenzaron a ser generosos con él. Lo interesante es que Pablo resume la relación en dar y recibir, pero también establece que ellos han tenido una relación profunda y directa con él. ¿Cuál es la característica elemental del dar y recibir? No tiene que ver con el hecho de solo ser dadivoso. Tiene que ser el hecho de involucrar la obra de Jesucristo detrás de lo que yo doy y de lo que yo aporto. El verso 14 y 15 dice así: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo establece una trilogía: Pablo, la iglesia de Filipo y el evangelio de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos hablando de relaciones, tiene que ver con una sensación de que podemos decir: es que yo estoy dando una limosna, yo estoy dando una ayuda. No, el dar y recibir, según el texto bíblico, en primer lugar tiene que ver con el avance de la obra de Dios, con el avance del reino en la tierra. ¿Por qué razón? Porque
no podría Pablo haber iniciado su ministerio sin la ayuda de los filipenses. Esto es algo muy particular. ¿Por qué razón? Porque tenemos la idea que porque es espiritual no requiere recursos económicos, pero es al contrario. Pablo inicia su ministerio en una gran necesidad. Y dice las epístolas y la enseñanza de la Biblia en Tesalonicenses que Pablo hacía dos cosas. Primero trabajaba con sus manos y después, además de trabajar, de dedicarse a hacer tiendas, él predicaba el evangelio. O sea, no era un perezoso. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando damos, tenemos que procurar que cuando somos generosos y dadivosos, no podemos invertir, no podemos sembrar en tierra que no produce fruto. Y esto es bien importante. Nosotros tenemos una serie de ayudas. ¿Y por qué quitamos las ayudas? Cuando comenzamos a ver un deterioro en la relación, cuando comenzamos a ver que la persona abusa. Yo tuve el privilegio de ser supervisor de iglesias y me pasó un acontecimiento en Chalatenango. Ahí hay un cantoncito, allá adelantito de Reubicaciones. En ese lugar había una misión. Entonces todas las semanas el tabernáculo le entregaba dinero a los misioneros. Entonces todos los viernes los misioneros llegaban a recoger la platita, una ayuda, 25, 30, 40 dólares. Y posteriormente ellos se iban a la misión sábado y domingo. Pues entonces ya habíamos pasado un año ayudándoles, pero la ayuda que se le estaba proporcionando había que supervisarse. Entonces un día fui a Chalatenango, no avisé, llegué ahí adelantito por ese pueblo que prácticamente usted tiene que subir. Es un pueblo, creo que se llama Comalapa, pero no es de San Luis Talpa. Entonces adelante Reubicaciones. Cuando yo llegué, no estaba la iglesia. No estaba la iglesia. Y yo comencé a preguntar a la gente: mire, ¿usted conoce dónde está el tabernáculo? No, no está, no existe. El misionero había dejado de llegar hace 3 años. Y nosotros dándole dinero. Cuando yo lo confronté, la siguiente semana llegó bien contento, solo a firmar, a recoger la plata. Claro, uno tiene que supervisar. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que falló en darle al misionero 40 dólares semanales? ¿Qué falló? ¿Será porque es sinvergüenza? ¿Será porque él es una persona con una ética muy baja? Es que pasan dos cosas. El dar y recibir implica relación. Diga conmigo, relación. Yo me establezco en una relación cuando por razones determinadas esa persona me conoce, yo lo conozco. Ese ministerio, yo sé lo que está haciendo, yo sé lo que está trabajando. Pero ¿qué sucede? Como no habían supervisores y como no había relación, sino que solo había dinero de por medio, el muchacho se descuidó y comenzó a dejar de ir. Y cuando vio que ya nadie lo supervisaba, él dejó prácticamente de ir a la obra, pero llegó a cobrar el dinero. Cuando hacemos la obra de Dios, tenemos que supervisar, tenemos que evaluar que nuestra semilla esté cayendo en tierra fértil. ¿Por qué razón? Porque lo que determina el hecho de ser generoso implica tener una relación con Jesucristo, con la obra de Dios y con las personas que hacen la obra de Dios. Yo tengo mucho contacto con los misioneros, con algunos misioneros, y hay iglesias que apadrinan misioneros. Entonces en las iglesias que apadrinan misioneros se pone un comité, 4 o 5 personas que le hablan al misionero todas las semanas para ver cómo está. Y si tiene alguna necesidad de la iglesia, se le avisa al pastor y se le dice: mire, fíjese que fulano perdió su casa, va a alquilar otro lugar. Y ahí, como se puede, se recoge para poder dar. Pero ¿cuál es el factor que nos une? El evangelio de Jesucristo. Nosotros tenemos que ver, tenemos que saber que el evangelio necesita herramientas humanas, y las herramientas humanas son la obra de Dios, la iglesia, el ministerio, las personas que hacen la labor ministerial, que de alguna manera no todos son voluntarios, sino que muchos
son también colaboradores que tienen una ofrenda. Pablo recibió la ayuda de los filipenses, pero para él es un orgullo decir esto. Mire cómo termina el versículo 15. Al finalizar dice: en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Qué quiere decir Pablo? Solo ustedes me han ayudado. Solo ustedes. Yo no, esto no se trata de que usted le va a andar regalando pisto a todo mundo, ni que tampoco usted va a venir a recibir dinero de todo el que le ronque la gana. ¿Por qué razón? Porque es una relación espiritual donde yo tengo que comprender que yo estoy dando, estoy proveyendo para que la obra de Dios pueda caminar. Entonces usted me preguntará a mí: pastor, ¿y nosotros qué recibimos a cambio? Si el dar y recibir. La relación dar y recibir tiene que ver con dos cosas. Primero, con alguien que cree en un ministerio, con alguien que dice: ese lugar es un lugar donde se está predicando la palabra, se está haciendo la obra de Dios. Entonces, ¿en qué manera yo recibo? Yo recibo instrucción bíblica, recibo educación bíblica, recibo instrucción para mi vida. Y se supone que si yo tomo en serio lo que me están enseñando, mi vida va a desarrollarse. ¿Y quién va a poder darle valor al peso a los bienes espirituales? El problema es que la gente no entiende el valor de los bienes espirituales. Lo que sucede es que como somos personas que solo tenemos los ojos puestos en lo temporal, creemos que lo más importante es una negociación, una venta. Claro, eso es importante, pero sin palabra de Dios el evangelio no llega. Sin la palabra de Dios el evangelio no llega a los más necesitados. ¿Cómo se va a predicar? ¿Cómo se va a llevar el evangelio? ¿Cómo se va a suplir los gastos? ¿Cómo va a llevarse la obra de Dios a cabo si no existe una relación entre las personas que siembran en la obra de Dios? Pablo es categórico: yo no estoy recibiendo dinero de nadie, para eso yo trabajo, pero solo de ustedes yo estoy recibiendo este apoyo, esta ayuda. Pero mire lo interesante que Pablo determina. Cuando usted establece esa relación dar y recibir, que no estoy todavía explicándola, sino que solo lo estoy generalizando, usted recibe enseñanza, recibe bienes espirituales, pero es establecido de esa manera porque la única manera de aprender, de ser instruidos, es la manera en que usted está viendo en este momento. Un maestro de Biblia, un maestro bíblico que instruye al pueblo a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, a través del conocimiento de los bienes espirituales, Dios bendice mi vida, desarrolla mis talentos, me ayuda a crecer como persona, me bendice. Y yo le doy y le digo de todo corazón: yo jamás le podría pagar a las personas que me ayudaron en mi caminar. ¿Cómo yo le voy a cancelar lo que nos enseñó nuestro pastor fundador? ¿Cómo yo voy a pagar lo que el pastor Toby Jr. enseña, instruye? ¿Cómo se puede? No se puede pagar. Son bienes espirituales que se van a ver a cabo, nada más se van a ver sus resultados cuando se termine la jornada, cuando muramos, cuando ya no estemos en este lugar. Pero quiero decirles esto: escuche, para que la predicación de la palabra fluya, hay que pagar medios, hay que pagar redes, hay que pagar radios. Yo llegué a predicar hace 2-3 semanas a donde el pastor Eusebio Campos, que él está transmitiendo mis sermones en una ciudad del país, en una radio. Y yo sinceramente me siento muy agradecido con él. Me dice: mire, pastor, pero el problema es que yo no sé quién está pagando. Yo no sé quién está pagando. Alguien está pagando. Pero yo no puedo creer que esté diciendo él: mire, voy a transmitir sus sermones en tal hora. Pero la gente escucha, habla y muchos dicen: escuché su sermón. Me tocó estar cerca de la ciudad y me dicen: escuché tu sermón, escuché su sermón. ¿Por qué? Porque el evangelio camina a través de los medios. Y vea, si hay algo con lo que yo no estoy sacando mis heridas, sino que cuando yo pastoreé la iglesia de Usulután, nosotros transmitíamos en televisión todas las noches a las 9 de la noche. Pero ¿qué sucede? Todo ese trabajo, nosotros teníamos editores, teníamos sonidistas, y una persona desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde pasaba editando mensajes.
Entonces me decía: pastor, ¿qué sermones vamos a mandar al canal? Pues mandemos lo seleccionábamos, lo mandábamos. Y por muchos años estuvo nuestros sermones en el canal 61, ahí donde el licenciado Medrano. Y fuimos muy conocidos. La iglesia se multiplicó. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer que su palabra se propague. Yo quiero, hermano, que usted entienda, no tenga una mente cerrada en lo que respecta al ministerio. La palabra de Dios va caminando, llegando a los corazones. Mucha gente en esa época me criticó. ¿Por qué? Tuvimos la oportunidad de alquilar una radio. Fue ahí donde nos pusimos de acuerdo con el pastor Moisés. Y el pastor Moisés me decía: mire, fíjese que esta radio, claro, él estaba poniendo todas las canciones de los 80 que a usted le gustan, ¿verdad? No crea que las mundanas que usted escucha, no, sino que aquellas, las de Ray Conniff, las de José José, las de todas esas que a usted le gustan. Entonces me dice: mire, pastor, me dice, ¿y por qué no cambiamos? Alquilémosle al dueño. Y uno de los dueños, pues, en la sociedad esa estaba el presidente Funes. Entonces, ¿y cuánto es mensual? $1,500. Hermano, no me pregunte cómo hicimos. Pero patrocinadores, gente, cuando yo lo dije a la iglesia, hoy vamos a comenzar el proyecto de radio, se levantaron 15 personas a patrocinar, a levantarse para decir: yo quiero apoyar el proyecto. Y así trabajamos, hermano, sin andar vendiendo publicidad, sin andar nada de propagando ahí que mire, le vamos a cobrar por esto. No, los patrocinadores, Dios tocó los corazones de la gente generosa para que se sostuviera el ministerio de radio. Y ahora nos encerramos en nuestras 4 paredes y creemos que la iglesia son estas 4 paredes. No, hermanos, esta iglesia va más allá. Pero ¿qué sucede? No tenemos ambiciones espirituales. Somos ambiciosos para todo. Somos ambiciosos para ganar más. Somos ambiciosos para superarnos. Somos ambiciosos para alcanzar mayores metas. Pero las cosas espirituales no les ponemos valor, no le tenemos interés. Solo imagínense si no estuviera este templo aquí. Habría muchas iglesias más. Pero el hecho que hayan más iglesias no quiere decir, oiga bien lo que le voy a decir, no quiere decir que eso es propagación del evangelio. Porque en muchas iglesias no se predica la palabra. En muchas iglesias lo que se predica son nada más instrucciones que no van al texto. Entonces, ¿dónde vemos que una iglesia está verdaderamente recibiendo una palabra que es trascendente? En el fruto que las personas están cosechando en su vida. Si usted no recibe bendición con la predicación que a usted se le instruye en este lugar, entonces, hermano, simplemente no apoye, simplemente no venga, simplemente ya no esté. Pero yo le garantizo algo: al igual que muchos hermanos que yo conozco aquí, y tengo tiempo de conocerlos, 4 o 5 años, que vinieron a la iglesia quebrados, destruidos sus relaciones, sus matrimonios, y decidieron tener una relación con Jesucristo, no conmigo, con Jesucristo. Sus vidas ya dan fruto. Sus hijos están bendecidos, unos ya se están graduando. Solo en esta semana se nos están graduando 2 profesionales ya, y se han graduado más los años anteriores. ¿Pero por qué? Porque el evangelio funciona, porque el evangelio prospera, porque el evangelio bendice la familia. Ahora, el peso de esa palabra se llama carga. Diga conmigo: carga. No cualquiera lleva esa carga en el corazón, de llevar el ministerio, de llevar la obra, porque eso lo tiene que poner Dios, no el hombre, para nosotros saber que verdaderamente estamos llevando el evangelio del Señor Jesús. Ahora vea, lo que nosotros sembramos, Dios lo va a traducir en bendición. Pablo está muy feliz. Diga conmigo: gozoso. ¿Por qué está gozoso Pablo? Pablo está gozoso porque la bendición le llegó a él. Pero la gente más bendecida son los filipenses, porque ellos van a recibir el fruto de lo que han sembrado. Miren lo que dice el 16 y 17.
pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué dice Pablo? Yo no ando buscando dinero, lo que yo busco es que el fruto abunde para vuestra cuenta. ¿Qué quiere decir? Que cuando sembramos, cuando nosotros damos, esa bendición de dar produce fruto, y ese fruto Dios lo recompensa a favor de nosotros. ¿Y por qué, pastor? Le voy a decir por qué. ¿Cómo en este momento puedo yo interpretar estos versículos de una forma práctica? Fíjese bien. La iglesia de Filipenses por un tiempo dejó de ayudarle a Pablo, pero ellos no perdieron la bendición que ella tenía. ¿Por qué? Porque cuando usted hace tesoro en el cielo, usted no lo pierde. Mire, cualquier bendición, y esto ya lo abro, digamos, usted lo hace afuera, digamos que usted da no una semilla en la iglesia, sino que usted es una persona que bendice a otro allá en la calle. ¿Usted cree que Dios no le va a pagar eso? No, claro que sí. Pero ¿qué sucede? Cuando yo siembro, aunque yo deje de sembrar, Dios esa recompensa me la va a dar, porque no se pierde. Pero ¿qué sucede? Hay un segundo elemento. Todo lo que yo siembro, Dios lo recompensa, porque Dios nos prueba en nuestra generosidad, en nuestra dadivosidad. No hay cosa más grande en la vida que saber dar. ¿Por qué? Saber dar implica no solamente aprender el valor de las cosas espirituales, sino que también es aprender el principio fundamental que la Biblia enseña: sembrar y cosechar. Diga conmigo: principios. La Biblia no tiene leyes para dar, tiene principios. Y el que practica los principios de la palabra prospera. No hay para dónde. ¿Por qué? Porque el que da, y Hechos 20 lo dice así, 35, es más bienaventurado el dar que el recibir. ¿Por qué? Porque usted no pierde, porque su semilla siempre va a estar generando, porque lo que usted ha sembrado rompe con la escasez, rompe con la necesidad. Muchas personas debemos de aprender a ser más generosas. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa en nuestras vidas es que hay un corazón endurecido que no nos permite ser generosos. ¿Y cómo se llama eso, pastor? Codicia, avaricia, tacañería. Y eso les pasa a muchos. No se dan cuenta que Dios ya dejó los principios espirituales y se quejan porque no están siendo prosperados adecuadamente. Pero la pregunta más importante es esta. A mí me encanta esto que hizo el pastor Junior un tiempo. Habían gentes que estaban becadas en el colegio y de repente comenzaron a evaluar cada caso, ¿verdad? Entonces la gente comenzó a llegar a reclamar que el por qué les iban a quitar las becas a los niños. Y cualquiera hubiera dicho: ay, qué difícil, porque claro, no se las quitaron a todos, solo casos. Pero llegaban los papás y cuando ponían, porque hay un aparador donde uno hace las gestiones del colegio ahí, entonces llegaban los papás y ponían los teléfonos, iPhone 17 Pro Max, o yo no sé cómo se dice eso. Entonces la gente tenía para comprarse un iPhone, pero no tenía para pagar las cuotas de sus hijos. Y mire, qué triste que no es porque no somos generosos, es porque somos codiciosos. Cierra nuestro corazón. Claro, ellos no sabían, los padres, ¿verdad?, que ese tipo de becas nos ayudaron. Por ejemplo, mis hijas estuvieron becadas prácticamente 2 años en el Colegio Luz de Israel. Cuando nosotros nos venimos de Usulután, el pastor nos dijo, y la hermana Patti, no van a pagar.
solo unas cuotitas chiquitas que poníamos 2 años. Que yo no podía, o sea, nosotros prácticamente estábamos recomenzando, siguiendo la obra, y no era fácil. Pero Dios nos bendijo a nosotros. Entonces, lo que en el reino de Dios se le quita a uno, se le da al otro, porque Dios es un buen labrador, es un buen dueño de su tierra, y Él sabe a quién bendice y a quién le quita. ¿Por qué nos quita ese tipo de provisiones Dios? Por nuestra tacañería, porque no tenemos confianza. ¿Por qué razón? Porque para dar se necesita fe. No hay nada más grande que alimente la fe que el ser dadivoso. ¿Por qué razón? La cultura de los agricultores. Yo estaba hablando con uno de los hermanos de la iglesia y me dice: mire, yo me dedico 100% a la agricultura. Pero ¿qué pasó con estas lluvias que vinieron? A veces se pudre el frijol y cosas así. Cuando usted tira la semilla y la pone en el surco, a usted nadie le garantiza que usted va a ver la cosecha. Nadie. Entonces, ¿por qué es un principio de fe? Porque usted no sabe lo que va a encontrar. Usted no sabe si usted va a recibir. Usted no sabe cómo Dios le va a pagar eso, porque Dios no solo paga con dinero. A mí me da risa y que hay gente que dice: es que yo regalé un teléfono y Dios me regaló otro. Eso yo lo veo absurdo. Si vos regalás algo o si das algo, Dios te va a sorprender, porque Él no paga con lo mismo, porque Él no es hombre. Él paga con intereses. Al que al pobre da, a Dios presta y Él pagará. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios paga con intereses, que Dios no se queda pagándote con lo mismo. Un plato de comida lo podés recibir en salud, en bendición, en muchas cosas que Dios te puede dar. Pero no tenemos ese criterio. Somos cerrados. Somos cerrados. Y mire qué triste que mucha gente no tenga ese corazón. Hay gente que su corazón es cerrado. Y yo les entiendo. Yo les comprendo. Pero el problema es el siguiente: ¿qué vas a cosechar si no estás sembrando? ¿Qué vas a recibir si no confías en los principios espirituales que Dios ha establecido en su palabra? Ahora, eso con respecto al ser generoso. Ahora, aprendamos un poquito de recibir. Hasta para recibir hay que tener cierto tipo de características. He leído hasta ahorita las características de la persona dadivosa, generosa. El dar implica sembrar en la obra. El dar implica establecer relación. El dar implica establecer un acto de fe, de espera, de tener paciencia, que no todo lo vas a recibir en el mismo año, y no todo lo vas a recibir con pisto, y no todo lo vas a recibir con cosas materiales. Muchas cosas de las que tú estás recibiendo, Dios te las está dando espiritualmente. Entonces, ¿por qué el dar y recibir? Porque es un principio que el Señor ha establecido para poder no solamente impulsar la obra de Dios materialmente, económicamente, sino que también espiritualmente. La obra de Dios tiene que seguir, la obra de Dios tiene que propagarse, la obra de Dios tiene que hacerse, pero no se puede hacer si no hay recursos. Ahora, vamos a hablar con respecto a la persona que recibe. Recibir es difícil, porque recibir implica compromisos. Entonces Pablo quiere presentarnos aquí sus argumentos de cómo él ha recibido la ayuda. Vea lo que dice el verso 10. Voy a leer del 10 al 13, pero uno por uno. Vea, 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Por qué estaba feliz Pablo? ¿Porque le mandaron una ofrenda? No. ¿Por qué está feliz Pablo? Pablo está feliz porque los de Filipo se volvieron a acordar de él. Ellos quisieron detener la ayuda, pero cuando usted detiene la semilla,
usted no produce fruto. Ahorita la iglesia de Filipenses estaba pasando una gran pobreza. ¿Por qué? Porque cuando tú detienes la semilla, detienes la cosecha y detienes la lluvia y detienes un tiempo de bendición. ¿Por qué está alegre Pablo? No está alegre porque los filipenses le mandaron plata. Está feliz por dos cosas. Primero, porque se acordaron de él. Porque se acordaron de él. Revivieron el cariño y el amor que le tenían a Pablo. Y mire qué interesante. Esto es algo que yo le quiero presentar a usted en esta noche. Mire, hay que aprender a ayudar cuando es necesario. Hay que aprender a ayudar y sembrar cuando es necesario. Y esto, hermano, lo podemos ver aquí porque Pablo está preso y Pablo necesitaba ayuda. Pero lo que nos enseña este texto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque lo más importante del dar no es dar pisto, es saber darse uno a otros. Y esto es algo que no tenemos. ¿Por qué razón? Porque lo más importante de que alguien aprenda a darse es que la gente no solo necesita plata, la gente necesita también que los cuiden, que los ayuden. Mire, voy a poner un ejemplo burdo. Estábamos esperando que mi hija saliera de un examen allí en el Burger King hoy en la mañana y vimos una hermana de la iglesia y vimos la chica, la niña que ha tenido un accidente. Entonces mi esposa me dice: mira, ora por ella. Mira, le digo yo, Dios te lo está poniendo a vos, hombre, no a mí. Pero ¿qué es lo que yo estaba haciendo? Yo lo que estaba haciendo es tratando también de que ella se lanzara, que tuviera autoridad espiritual. Fuimos, porque yo no puedo tener la vinculación, la profundidad con una niña. Yo no puedo, o sea, soy varón. Usted sabe lo difícil que ahora es eso. Y cabal, se sentó a la par de ella, oramos todos juntos. La niña se puso a llorar. Qué decepción habrá tenido la niña en el corazón. Pero yo sentí ese momento muy lindo. ¿Por qué? Porque Dios pone el darnos. Y esa fue una manera que ella se dio. Porque el dar no es solo dinero, hermano. Darse es lo más importante, darnos. ¿Y cómo se lo demuestro? ¿De qué sirve dar pisto si usted no se da? Claro, la gente interpreta que eso es lo más bonito. No es que pone dinero, no, es que darse uno, entregarse uno a otro y decir: voy a ayudar, voy a poner, aunque sea mi granito de arena. Claro, hay hermanos que solo sirven para molestar, pero hasta para eso es necesario que estén, ¿eh? Entonces, porque hay hermanos que no ayudan, pero se necesitan. Y esos pleitos ya hacen falta también en la iglesia, también. Porque si no está el hermano que se enoja, si no está la hermana que hace chambre, si no está la hermana que hace bulla, entonces tampoco camina. Darnos es lo más importante. Ahora, ¿por qué? Porque mire, cuando yo doy dinero, yo estoy dando mi tiempo, mi trabajo, mi salud. ¿Acaso a usted no le cuesta ganarse la plata? Claro que sí. Entonces, dar dinero es una forma de darse, pero darnos implica más. Porque no implica que usted ponga el pisto, implica que usted sienta darlo, que usted ame, que usted ayude. Y si usted no puede dar, usted ponga lo que puede poner. Si usted tiene que ayudar y colaborar, ayude, ponga, haga usted los panes, haga usted lo que tenga que hacer, pero haga algo. ¿Por qué? Porque esta iglesia está llena de necesidades duras. Estábamos trayendo a los niños del Ojo de Agua
no tienen papá ni mamá. Todos los domingos con el camión había que irlos a traer. Los niños venían, comían aquí, desayunaban, pero pedían. Entonces hablamos con compasión y nos dijeron: si ustedes logran que vengan al CDI, les vamos a ayudar, los vamos a recibir como que fueran del proyecto. ¿Por qué? Porque esos niños necesitan tratamiento psicológico. Usted cree, hermano, que yo tengo aquí, y mire que le agradezco, porque la hermana Silvia se hizo cargo un buen tiempo. Antes de eso fue Zaida. Pero el problema es que yo sé que no podemos, hermano, porque levantarse un domingo, claro, ella, en el caso de la hermana Silvia, tiene ministerio. O sea, no hay uno aquí, uno que me diga: pastor, deme a mí, yo lo voy a ir a traer. Pero ese no es el problema. Traerlos es un problema. Pero lo segundo, ¿cuál es? Sacarlos del hoyo en que viven. Porque esos niños necesitan terapia. Y allí tenemos las psicólogas, tenemos las hermanas que oran. Pero ¿qué pasa? Vamos a hablar con la encargada. ¿Y qué nos dice? Hoy estábamos hablando porque el CDI les va a regalar $10 en beneficios, en regalitos. ¿Y qué pasa? Habló el pastor Mauricio y la señora encargada dijo: no puedo porque estoy trabajando. Dijo la encargada de ellos. Se van a perder, se van a ir a la calle. No tienen papá ni mamá. Está bien, pastor, yo lo voy a traer. Vaya a traerlo, pero ¿quién se hace cargo de ellos? Ese tipo de necesidades son las que tiene la iglesia. Ese tipo de necesidad es la que necesita. ¿Y qué necesita la iglesia? Gente que tenga valor de meterse con todo en las cosas de Dios. Ya estuvo suave. Salga de su comodidad y haga algo trascendental. Pastor, pero mire, es que yo no le estoy diciendo que se lo lleve a su casa. Yo no le estoy diciendo que los mantenga. Una persona de corazón que tome como ministerio traerlos, darles de comer, cuidarlos. O sea, y el camión solo uno tenemos, no podemos estar. Entonces, ahí estamos viendo qué vamos a hacer. Pero yo sé que no es fácil. Pero esas son las necesidades de la iglesia. Esas son las necesidades de la iglesia. No piense usted que, ay, mire, y que yo voy a poner. No. Hay necesidades que se necesita personas, tiempo de personas, interés, corazón. ¿Por qué está alegre Pablo? Mira el 10, vuelva a leer el 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Qué está diciendo Pablo? Un montón de tiempo se olvidaron, pero gracias a Dios que Dios les puso en su corazón hacerlo. Yo pregunto en esta noche, ¿qué le pone Dios? ¿Qué le pone Dios a hacer? Por la obra, por el ministerio, por otra persona. ¿Qué le pone? No le pone nada. Porque Dios pone. Pero ese dar o darte, trae muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Incalculables. Pero no le hacemos caso al Espíritu Santo, no le hacemos caso a Dios, no le hacemos caso a lo que Dios pone. Porque el dar no solamente es dinero, el dar es darnos. Y nadie te va a pagar más el darte. Nadie te lo va a pagar más que el Señor, que es el mejor jefe que tenemos. Estamos muy cómodos en un evangelio, encerrados en nuestras cuatro paredes, sin visión. Ahora vea, Pablo quiere especificar que él no está viviendo en la escasez. O sea, que no es por pisto, pues.
sino que Él dice: estoy alegre por ustedes porque ustedes, Dios les ha puesto eso de ayudar. Estoy alegre por ustedes porque ustedes van a prosperar, porque si usted le pone a Dios muchas cosas y usted pone de su corazón para dar, para ayudar, Dios lo va a bendecir. Entonces Pablo especifica, mira el verso 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces Pablo dice: escasez, la palabra escasez, pobreza en ese texto, la palabra en griego es una palabra jurestes, que significa, solo 2 veces aparece en el Nuevo Testamento. Aparece en Marcos cuando habla de la viuda pobre, y Pablo en este texto. Entonces, ¿qué dice Pablo? Yo no es que esté pobre, pero sí está pobre porque está preso. Pero aquí le voy a decir algo, y algo muy importante. ¿Qué es lo que está enseñando Pablo ahorita? Pablo está enseñándonos que una de las grandes cualidades de aprender a recibir, ¿sabe qué es? Ser humilde, reconocer que necesitamos. Hay mucha gente que no es humilde, y por eso, hermanos, ¿cómo Dios nos va a bendecir? ¿Cómo Dios nos va a sacar? Si perdóneme, y se lo digo así con cariño, con amor, no quiere decir que solo porque la persona es de escasos recursos, la persona va a ser humilde. La persona puede tener escasez de recursos, pero no es humilde. Pablo dice: yo no es que esté viviendo en escasez, pero sí está viviendo en escasez. Entonces, ¿qué quiere mostrarnos el texto? Lo que nos quiere mostrar el texto es que hay que aceptar cuando sea necesario, aprender a recibir. Hay que quitarse la vergüenza, hay que quitarse la pena. Y ni modo, si estamos en un gran agüite, si estamos en una gran necesidad, hay que quitarse la vergüenza. Y si alguien nos dice: mire, aquí le traigo estos pancitos con frijoles, y usted es delicado todavía, yo no como frijoles, ay Dios, me dan acidez, semejante acabado güío que no tenés ni para comer. Pero hay panes con huevo, ay no, me da soplazones. Si no has desayunado. Para poder llegar a tener abundancia, se necesita aprender a pasar primero por la escasez. Sin la escasez no hay abundancia. ¿Dónde aprendemos a tener abundancia? En la escasez. ¿Dónde se ve que usted es una persona que no entiende? Mire, cuántas personas, y así, a pesar de que están mal económicamente, a pesar que no tienen ni para pagar, pero en esta misma noche van a ir a botar comida del refrigerador, porque lamentablemente desperdician las bendiciones que Dios les da, que Dios les provee. Se nota que no hemos aprendido. Dice Pablo que ha aprendido. ¿Ha aprendido qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Y eso es lo que nosotros no tenemos. Ahí andamos todos enojados, todos resentidos, y andamos acabados y soberbios. ¿Y cómo Dios nos va a bendecir si no tenemos corazón? Ay no, y todavía enojado, ¿va? Porque claro, vienen los pagos, vienen los cobros de Navidad y todo, viene el aguinaldo, pero vienen los pagos también. No, hombre, mira, aprendas a alegrarse. Diga conmigo: alégrese. Cualquiera, mira, si tiene o no tiene, alégrese. Pero no sea orgulloso.
Y si alguien le dice, mire, y yo le veo que esos zapatos le pueden quedar, va, ay no, yo no ocupo zapatos usados, agárrelo, no sea soberbio. Se la lleva de que tiene y no tiene, un gran acabado. Entonces Pablo nos enseña algo. Lo más importante para aprender a salir de las situaciones de necesidad es saber ser humilde. ¿Cómo manejo la escasez? Con humildad. Si hay, como, y si no hay, no me harto. Pero ¿qué pasa? Todavía hay tanta gente que si le regalan un pan, lo botan. ¿Y sabes por qué lo haces? Porque nunca has aguantado hambre. Ahí tengo yo una mi camisa que me la regaló la tía Rosa, la tía de Cintia, usada, pero era de buena marca y me quedaba algo florinda. Pero yo, cuando me lo dio, como Dios ha tratado conmigo, yo al principio me enojé, pucha, esta señora va teniendo pisto viviendo en Estados Unidos, ¿por qué no me mandan una nueva? Mire que, ¿sabe por qué se la acepté? Una noche yo la maltraté. Nos dijimos unas palabras feas. Pues yo tengo que aceptar que yo he sido así, limonero y con garrote. Oiga lo que le voy a decir, Dios me disciplinó como usted no tiene idea. ¿Y usted qué va a saber? Le dije. Ay, papito, eran las 6 de la mañana al día siguiente y le calentábamos el agua a la niña para que se bañara el colegio, y yo que ya la tenía hirviendo el agua, agarro la olla Rinaware de buena marca, pues solo agua había en la refri, y me subo la grada y en lo que voy subiendo boto la olla, usted me cae el agua caliente en los brazos, quemados, hermano. Y ya uno se pone hielo, no se ponga hielo, humíllese ante Dios, diga perdóname, Padre, por soberbio. ¿Ah? Después échese miel y después vaya a comprar de ese volado plateado que vende para quitarse las quemaduras. Mire, cuando la tía me dio la cabeza, gracias tía, pero yo con aquel señor, hay que ser humilde. Ahí la tengo y me la pongo. Y qué raro que ya tiene hasta 3 años y bien nítida está, ¿sí? Y era usada. No, mi hermano, así es que mire, uno aprende lecciones tan lindas que Dios le da. Hay que ser humilde para que le ayuden, para que lo bendigan, para tener amigos, para que la gente se acuerde y diga, mira, le vamos a ayudar a aquel, vos lo vamos a bendecir, le vamos a mandar un par de zapatos. ¿Por qué? Porque eso abre las puertas para más bendiciones. Yo he sido orgulloso. Por eso es que Dios me ha educado, hermano. Y le voy a dar lo que cierra Pablo, y con esto cierro. Mire, primero aprendamos a contentarnos como estamos. Dejemos de ser soberbios. Pero vea lo que dice Pablo en el 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pero esa palabra humildemente lo que quiere decir es que uno en toda su vida tiene que tener la actitud correcta tanto en la abundancia como en la humildad. ¿Por qué? Lo que quiere decir es esto: si no hay humildad, no puedes administrar la abundancia, porque entonces la abundancia te va a volver loco.
Y mire qué bonito. Cuando usted aprende a ser humilde en la escasez, usted aprende a ser humilde en la abundancia también. Sí, es difícil decírselo, pero es verdad lo que le voy a comentar. No es verdad, hermano, que media vez algunos aquí ya nos dan un poquito más de pisto y ya nos creemos la gran cosa. ¿Quiere probar a un soberbio? Dele plisto. Ya va a ver que ni se va a parecer por la iglesia ni en 4 meses. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pero ¿cuál es la cosa? Esas cosas no te cambian. ¿Por qué no te cambian? Por lo que ya va a decir Pablo. Mire la siguiente punto y coma. En todo y por todo. Diga conmigo, en todo y por todo estoy enseñado. ¿Qué quiere decir? Que es aprendido, hermano. Es aprendido. No es así de fácil. La bendición no es fácil. Se requiere tener cabeza, corazón, para no perderse cuando Dios te prospere, cuando Dios te bendiga. Por eso hay que morder el polvo primero. Y hay que aprender las clases que no dan en los seminarios. Las clases de pobreza, las clases de humildad que dan afuera del seminario. ¿Por qué? Pablo dice, así para estar saciado como para tener hambre. Es decir, ha andado con llenura y con necesidad. Porque Pablo no comía 3 veces al día, comían 2 veces y mal. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y esa palabra de necesidad quiere decir que le falte ya algo específico. Que no tenga cama, que no tenga techo. O sea que a Pablo le había pasado mal, pero él había aprendido. ¿Y a qué había aprendido? Mira el verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué había aprendido? Este versículo lo ocupamos para proponernos cosas, es decir, todo lo puedo en Cristo. Pero la verdadera interpretación se puede ocupar. Si usted lo ocupa así, está bien. Pero todo lo puedo involucra abundancia y escasez. Amén. Todo lo puedo es abundancia y escasez. En Cristo que me, ¿qué quiere decir? Que no importa, hermano, si usted anda acabado o si usted tiene pisto. Cristo nos capacita para poder tener necesidad y para tener mucha prosperidad. Pero lo importante que usted tiene que aprender es esto: que usted no depende de lo que usted tiene en la bolsa y que usted no depende del salario que gana. Usted depende del gozo y la alegría que le produce Cristo en su vida. Cristo es el factor que nos hace diferentes. Mi ánimo y mi carácter no dependen de lo que yo tengo en mi cuenta o en mi bolsillo. Mi ánimo y mi carácter depende de lo que yo he aprendido de Cristo. Y si yo he aprendido que Cristo bendice, pero también Cristo disciplina, pero también Cristo te manda por los desiertos, nunca vas a renegar, porque vas a saber que estás en la perfecta voluntad de Dios, hermano. Tanto así que si Dios no me manda, yo me quedo quieto, hermano, porque Él sabe cómo me lleva. Él sabe cómo me lleva. Te voy a dar 3 consejos para cerrar. Primero, nunca se mueva por necesidad. Que la necesidad no lo mueva. Si lo va a mover, que sea Cristo el que lo mueva. Pero hay gente que determina decisiones por pisto, fíjate. Se venden por pisto. Se ponen precio por dinero, se acuestan por dinero. Hay que tomar una decisión. La necesidad a mí no me va a venir a doblar el brazo, hermano. No. ¿Por qué? Porque si Dios me lleva por ese camino es porque yo tuve mala cabeza o porque Él así lo permitió. Pero le voy a decir una cosa: todo lo puedo en Cristo. Y si yo la regué, Él me va a sacar.
Pero yo prefiero humillarme ante Dios y decir: Señor, mira, la regué, sácame. Yo sé que Dios te va a sacar. No te muevas por necesidad. No te muevas tampoco, jamás, nunca te muevas por impulsos, por la gran ansiedad y la desesperación. No lo hagas, no lo busques, porque en el impulso usted lo que está diciendo es que usted confía solamente en lo que usted siente y no lo que Dios está haciendo. Nosotros los cristianos no vivimos por emociones, vivimos por fe. A mí no me tiene que mover nada. Pero mire, pastor, ahora en la noche, ¿qué me va a tocar? Mañana me toca ir a San Salvador, tengo que ir a trabajar, tengo que regresar. ¿Y cuál es el problema, pues? Pero aquí muchos cristianos: yo no siento ir a trabajar ahora, yo no siento en mi corazón. Quítate eso. Pero algo sí, no me muevo por necesidad, no me muevo por impulso. Y he aprendido también, a no moverme si Cristo no me da la oportunidad. Si Él no me mueve, yo no me muevo. Yo aquí estoy, tranquilo, pero no me voy a ir, ni me voy a mover, porque he pagado consecuencias caras por venderme, por necesidad, por impulsos y por no valorar lo que Cristo me ha dado. Tranquilícese. Yo sé que los tiempos no son fáciles, pero el dinero, hermano, no va a determinar su felicidad. Lo que va a determinar su felicidad es su nivel de confianza en quien usted ha creído, en Cristo Jesús. Calmados, tranquilos, no se preocupen, dejen todo en las manos al Señor. Él sabe cómo nos lleva, Él sabe cómo nos va a sacar y Él sabe cómo nos va a bendecir. Solo tenga paciencia y espere, porque la provisión de Dios va a llegar. Si usted es humilde, si usted reconoce que no lo tiene que mover la necesidad de nada, y si usted no se mueve por los impulsos y reconoce que solo Cristo, porque todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia y bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ofrendar. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a ser generosos con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, con lo que Dios ha dispuesto en nuestros corazones. Ser generosos. Estamos ya recolectando los juguetes de los niños de fin de año. Vale la pena que usted apadrine un niño, vale la pena que usted proponga en su corazón el bendecir a algunos de los niños de la iglesia. Vamos a cantar esta alabanza para poder... El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que tome la mejor decisión. Ore con nosotros de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Obtenga más información de nuestros cultos en nuestras redes sociales o visite una iglesia cerca de su localidad. Tabeco Jutepeque, una iglesia que construye.